Bien, jóvenes, un gusto de saludarlos. Vamos a desarrollar en esta oportunidad nuestra primera clase de video grabado, que es la teoría de conjuntos, ¿no? Espero que puedan ustedes detener el video y verificar cuando tengan alguna duda para que puedan repetir el proceso. Tenemos la noción de conjunto, que se entiende por conjunto a una reunión, colección o agrupación de objetos abstractos, ¿no? Bueno, acá nos indica claramente que lo básico es que generalmente tienen una característica común. La relación de pertenencia, que son de las principales, ¿no? Miren, tiene una forma de una E y indica que un elemento pertenece al conjunto, ¿ya? La relación de pertenencia siempre será una relación que se efectúa entre el elemento y el conjunto. Bueno, voy a aclarar eso aquí. Es una relación entre el elemento y el conjunto. Y esto tenemos que recordar. El cardinal de un conjunto es la cantidad de elementos diferentes en conjunto. Eso quiere decir que es un simple conteo, ¿no? En este ejemplo tenemos 1, 2, 2, 3, 3. Pero ¿cuántos elementos diferentes son? Solamente 3. La determinación de un conjunto indica de qué manera tú encuentras los conjuntos. Puede ser por comprensión, ¿no? O constructiva, que es cuando hay una característica de los elementos. O por extensión, que significa que cuando se enumera cada uno de los elementos. Mira, X tal que X es una vocal, es por comprensión, pero si digo A, E, I, O, U, es por extensión. La relación entre conjuntos también se tiene aquí la inclusión, que significa cuando un conjunto está dentro de otro, es decir, un conjunto tiene todos los elementos que tiene el otro. Los conjuntos principales que tenemos son los siguientes. El conjunto vacío nulo, que no tiene ningún elemento, tiene sus dos formas de denotar. El conjunto unitario singleton, que es el que posee un solo elemento, ¿no? El conjunto universal es el que contiene a todos los demás conjuntos. El potencia, que es un conjunto que representa todos los subconjuntos posibles que un conjunto podría tener. Ya quiero resaltar que en el conjunto potencia tenemos una fórmula muy importante y esa fórmula está contenida aquí, ¿no? Y eso significa que si tú tienes un conjunto con dos elementos, entonces tendrá cuatro subconjuntos. Ya está regido por la formulita de 2 elevado a la n. Ahora, en cuanto a los conjuntos numéricos, hay que reconocer que el conjunto más simple de los que utilizamos son los naturales, y quien incluye los naturales son los enteros. Y en ese mismo orden podemos tener los números que incluyen a los enteros, que son los racionales. Entonces, acá tenemos un cuadro donde más o menos nos indica eso, y vemos que al final los números reales y los imaginarios representados con una I están dentro del conjunto más amplio, que es el conjunto de los números complejos. Cuantificadores. Existen dos clases de cuantificadores, el universal y el existencial. El universal es cuando uno habla de todos los elementos en general. Está caracterizado por la palabra para todo. Y el existencial es cuando se dice que existe al menos o algún elemento. ¿Ya? Entonces, de esa manera vamos a trabajar también con cuantificadores para analizar la estructura interna de las proposiciones. En cuanto a las operaciones con conjuntos, hay que reconocer que hay tres posiciones relativas entre los conjuntos. Y estas posiciones relativas significa cuando los conjuntos tienen intersección, o sea, son diferentes. Cuando son disjuntos o cuando uno está metido dentro de otro. Voy a aclarar poniendo un nombrecito aquí. Cuando los conjuntos tienen así una intersección breve, estos son conjuntos simplemente que se llaman diferentes. Cuando los conjuntos no tienen nada en común, se llaman conjuntos disjuntos, como este segundo gráfico. Y cuando uno está metido dentro de otro, se llaman comparables. Y entonces, hay tres posiciones entre los conjuntos y aquí se ha hecho la posición para explicar la unión, la intersección. Aquí también mostramos la diferencia, ¿no? Que se ejemplifica con una media luna. La diferencia simétrica, que es la unión de las dos medias lunas. Y la operación complemento, que puede ser expresado de varias maneras y significa que es todo el universo quitándole el conjunto que estamos analizando. ¿Ya? Muy bien.
Iniciamos nuestra secuencia de trabajando en clase. Primera pregunta: determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Hay que reconocer que pertenece simplemente es un elemento que tiene que estar. El 0 le pertenece a la, veo que es verdadero, es su primer elemento. El 1 y 2 están incluidos en A. Para que esté incluido tiene que estar mencionado mediante una llave, porque la inclusión estrictamente es entre conjuntos. Por lo tanto le pongo falso. El conjunto con 3, 4 y 5 pertenece al conjunto A, pero el 3, 4 y 5 está aquí. Sí está, sino que se olvidaron de ponerle una llavecita. Pero le vamos a considerar verdadero porque es una parte. Y sí está, como elemento sí está. ¿Ya? 3, 4, 5 está incluido en A. Tendrían que estar el 3, 4, 5 libres. Y eso sí están porque se encuentran en esta parte que está aquí. Por lo tanto, también es verdadero. Se refieren a los elementos sueltos, ¿no? El conjunto vacío está incluido en A. Hay que reconocer que el conjunto vacío está incluido en todos. ¿Ya? Eso debo de resaltar. El conjunto vacío está incluido en todos los conjuntos. Muy bien. Ahora dice, una llavecita con el vacío. No pertenece a A, pero veo que ese símbolo sí pertenece porque es su último elemento. Entonces, como símbolo, debo de darme cuenta que esto es falso. Los elementos 1 y 2 no están incluidos en A, pero eso es mentira porque el 1 y 2 sí están incluidos en A, son el segundo y el tercer elemento. Ahora dice, una llavecita con ese vacío está incluido en A. Solamente eso ocurriría si es que está el elemento que es una letra griega, ese vacío, dentro del conjunto solo, pero no lo hay, no es el último, tendría que estar sin las llaves. Entonces esta también es falsa. Así sería la secuencia en ese caso. Ya tomen en cuenta una cosita muy simple. Cuando tú tienes la pertenencia, es una relación estricta entre el elemento y el conjunto. Pero cuando tengas la inclusión, es una relación entre conjunto y conjunto, de esta manera. Muy bien, continuamos. Si el conjunto universal tiene como elementos el 1, 2 y 3, entonces determina el valor de verdad de estos, pero estas proposiciones están cuantificadas. Acá me dice, existe un x tal que para todo y, x cuadrado es menor que y más 1. Tendría que comprobar que sí existe alguno de ellos que cumpla. Entonces voy a imaginarme los siguientes elementos. ¿Hay algún elemento, existe un elemento x que elevado al cuadrado sea menor que y más 1? Que todos los elementos, porque dice todos los elementos y más 1, entonces yo podría indicar que, por ejemplo, un elemento x podría ser el número 1. El número 1 al cuadrado es menor que todos los y más 1. Entonces 1 al cuadrado es 1. ¿Es menor que 1 más 1? Sí. ¿Que 2 más 1? Sí. ¿Que 3 más 1? Sí. Ah, todos los y cumplen. ¿Y existe? Sí, porque estoy comprobando con el número 1. Debo de entonces reconocer que esto es verdad. Ahora, para la premisa número 2 me dice, para todo x, ¿existe algún y tal que x cuadrado más y cuadrado es menor que 12? Entonces, a ver, existe un y, voy a tratar de poner un valor menor. Entonces, para todos los x, x cuadrado, que sería 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 1, 4, 9, más, y le voy a colocar aquí, por ejemplo, como y, basta que le ponga solamente 1, porque me dice existe un y. No tengo la necesidad de probar a todos, solamente 1. Entonces le voy a colocar el menor valor, que sería el 1 al cuadrado. Si veo que el 1 al cuadrado con cualquier elemento x al cuadrado van a ser menores que 12. En conclusión, cuando te digan para todo, todos los elementos tienes que probar, el 1, el 2 y el 3. Pero cuando te digan existe, basta que compruebes con 1. Acá me dice para todo x y todo y, o sea, quiere decir que todos tienen que cumplir con esto. Pero voy a ver que no es así, porque si yo le pongo 3 al cuadrado en vez de la x y en vez de la y 3 al cuadrado, es 9 más 9, 18, y no es menor que 12. ¿Cumplen todos? Obvio que no cumplen todos, entonces acá le voy a poner falso. ¿Ya? Puesto que me está diciendo para todo y tiene que cumplir todos. En el último dice, ¿existe algún x y también existe algún y que cumpla con esto? Pues claro que sí, si tú le pones en vez de la x y y, por ejemplo, el número 2, tendrías 4 más 4, 8, y efectivamente es menor que 12. Sí existe.
Cuando existe no hay la necesidad de probar todos los elementos, basta con uno que cumpla y todo sería verdadero, ¿no? Entonces, esa es la secuencia correcta. Pregunta número 5 dice que el conjunto D son todos los elementos D tal que 36 entre D pertenezca a los números naturales. Esto quiere decir que esa D representa los divisores. Yo voy a colocar aquí la D y voy a poner sus respuestas. ¿Qué números dividen al 36 y son naturales? Pues el número 1, ¿no? 36 entre 1. El 1, el 2, el 3, el 4, el 6. En este caso sigue el 9, el número 12, el número 18 y el número 36. Porque 36 entre 36 también es 1 y es natural. Por lo tanto, son todos los divisores que tiene el 12. El 36. Sin embargo, para el conjunto S, dice que son todos los A que pertenecen a los enteros positivos, tal que 20 es igual a un múltiplo de A. Entonces, yo tendría que decir que 20 es un múltiplo de ¿quién? Por lo tanto, A tendría que ser un divisor, ¿no? 20 es un múltiplo de, voy a comenzar aquí, de ponerle, por ejemplo, los positivos. Es un múltiplo de 1, no se le utiliza con la multiplicidad de 1, pero sí con el 2. 20 es un número divisible por 2, es divisible por 3, es divisible por 4, es divisible por 5, es divisible por 10 y es divisible por el mismo 20, ¿no? Entonces, ese redondito significa divisible, un número que puede dividir exactamente a otros. Bueno, entonces en ese caso voy a añadir acá como divisible el número, porque me están diciendo positivos. El número 1, lo debía haber puesto al comienzo, lo estoy colocando acá atrás. El 1 divide a todos de forma obligatoria, divide a todos, porque el 1 no dejaría nada de residuo. Entonces es un divisor común. Si yo tuviera que hallar ahora el número de elementos de D, entonces yo tendría que hacer un conteo, ¿no? Y también el número de elementos de S. En el caso de la D son 9. En el caso de la S son 7. La suma de estos dos conjuntos resulta 16. Determina el número de subconjuntos propios de M. Lo que habría que determinar es qué valores puede asumir la X para que cumpla con esto. Entonces, un valor tendría que ser 2. Cuando yo pongo, como es x a la menos x, 2 elevado a la menos 2, entonces esto significa 1 sobre 2 al cuadrado. Y esto es 1/4. Esto significa que el conjunto M es el conjunto que estaría formado por el número 2. Pero no me pide eso, me pide el número de subconjuntos. Para hallar el número de subconjuntos está regido por una formulita de 2 a la n. Por lo tanto, para terminar con esta partecita, el número de subconjuntos, entonces tendría que ser 2 elevado a la n. ¿Cuántos elementos tiene? Tiene 1. Por lo tanto, sería 2 a la 1, 2. Son dos subconjuntos. Quizás para el entendimiento un poquito más amplio de todos, puedo decir, ¿y cuáles serán esos conjuntos que tiene el conjunto M? Pues los subconjuntos de M tendrían que ser 1, el mismo 2, y otro tendría que ser el que no tiene nada, por lo tanto sería el vacío. Y esos son los dos subconjuntos que puede tener M. Se tiene dos conjuntos comparables. Ah, pero ¿cómo son dos conjuntos comparables? Bueno, recordando, un conjunto puedo representarlo así y otro conjunto encierra eso, ¿no? Por eso son comparables. Puedo decir que este conjunto es A y está incluido dentro de B. ¿Ya? Y esto me sirve para darme cuenta de que si dice se diferencian en 3, bueno, debe tener X elementos. Entonces el conjunto A le voy a colocar que tiene X elementos, pero B tiene 3 elementos más porque es mayor, ¿no? Entonces le voy a poner X más 3. La suma de sus cardinales, bueno, esto lo voy a operar por aquí. Los cardinales es de los conjuntos potencia
es 2 a la x. No olvidemos que el conjunto potencia está regido por 2 elevado al número de elementos. Entonces la suma de los cardinales tendría que ser en el otro también de la manera que estoy colocando, ¿no? Y la suma de estos cardinales de los potencias es 288. ¿Cómo voy a resolver eso? Bueno, ahora voy a pasarme a la parte algebraica. Entonces aquí le coloco 2 a la x por 2 al cubo, que es 8. Y aquí tengo 288. Entonces yo puedo factorizar. Y aquí me quedaría 1 más 8. Este es 9, ¿no? 288. Para finalizar esta partecita, entonces puedo sacar novena y novena. De esa manera tendría aquí 2 elevado a la x y la novena 9, bueno, sería, ¿no? Novena de 28 es 3, que es 27, sobra 1. Novena de 18 es 2. Por lo tanto me está quedando esto, ¿no? 2 a la x 32, que puedo representarlo como 2 a la quinta. Entonces, haciendo una comparación de las bases que son iguales y los exponentes que son iguales, entonces veo que el valor de x es igual a 5. Y ahora dice, determine el cardinal del conjunto que posee menos elementos. Allá, el que posee menos elementos, pues es el conjunto A y tiene 5 elementos, ¿no? Porque el otro poseía 5 más 3, 8 elementos. Calcule el cardinal de P, n a partir de los siguientes conjuntos. Bueno, pero aquí yo tengo esto que representa el valor de x entre 0 y 6. Esto quiere decir que tendría que ser 1, 2, 3, 4, 5. Y eso significa que el conjunto D son los dos x, o sea, 2, 4, 6, 8 y 10. Esos son los elementos del conjunto D. Por lo tanto, el cardinal del conjunto D significa la cantidad de elementos que tiene, y estos son 5. Bueno, acá me dice, dado los conjuntos, cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas. Cuadrilátero, paralelogramo, trapecio, trapezoide. Bueno, vamos a considerar un paralelogramo, es justamente está dado por líneas paralelas. Por ejemplo, así, ¿no? Este es un trapecio, ¿no? Un trapecio. A ver, le voy a poner un paralelogramo o romboide, tiene esta posición, ¿no? Un trapezoide es una figura que, bueno, no necesariamente tiene líneas paralelas. Entonces, este es un trapezoide, ¿no? Yo debo de pensar, ¿un trapezoide es un trapecio? No, no necesariamente. ¿Un trapecio es un paralelogramo? No necesariamente. Podría ser por casualidad que tenga alguno así, ¿no? Pero en realidad son figuras distintas. Y el cuadrilátero más bien contiene a todo. Entonces yo debo decir que el cuadrilátero es el que encierra todo. Ese sería el cuadrilátero. Entonces si yo le tuviera que poner un nombre a este conjunto, le pondría una C de cuadriláteros. Y pueden haber muchos más. Entonces veo que este conjunto de, bueno, el paralelogramo es el conjunto N. Los trapecios es el conjunto P. El trapezoide es el conjunto Q. Acá le voy a cambiar de letra, ¿no? Porque me dieron un nombre. Me dijeron que los cuadriláteros están dados por la letra M. Entonces yo lo que debo decir es que tanto la P, la N y la Q están incluidos dentro de M. Están incluidos. Por lo tanto, acá yo le voy a poner verdadero o falso, según como corresponda. Entonces, voy a decir, en el caso de P, P no está incluido en M, pero este es falso, porque sí está incluido. M pertenece a Q. M pertenece a Q, no le pertenece a ninguno. Eso es falso. Q no está incluido en P. Eso es verdad. Q no está incluido en P, porque trapecio y trapezoide tienen una representación distinta. N no pertenece a Q. N no pertenece a Q, claro que no le pertenece, porque la pertenencia es una relación entre elemento y conjunto. La estructura de ello no está bien hecha, porque solamente pertenencia es entre elemento y conjunto, no entre conjuntos. Acá en realidad le debo de poner falso porque está mal estructurada esa expresión. P está incluido en Q, pero los trapecios están incluidos dentro de los trapezoides. No necesariamente, entonces acá le voy a poner que esto es falso, ¿ya?
Entonces, la única verdadera sería la tercera, con certeza. Vamos a determinar los conjuntos que están acá. Por ejemplo, veo que los elementos X entre 5 y 17, pues yo ya debo de considerar que esto significa entre, ¿no? 6, 7, 8 y así tendría que continuar hasta el número 16, porque es menor que 17. Sin embargo, ahora me está diciendo que los elementos del conjunto U tienen que ser todos ellos. Los X pero aumentados en 3 y divididos entre 2. ¿Ya? Pero que pertenezcan a los naturales, porque si yo voy a decir 6 más 3, 9, 9 entre 2, 4,5 no son naturales, pero si yo pongo el 7, 7 más 3 es 10, 10 entre 2, 5, entonces yo creo que acá ya le puedo poner el primer elemento, provino del 7. El 8 más 3 es 11 entre 2 no es exacto, en realidad los que van a salir exactos son los impares, porque si tú le pruebas el 9 más 3, 12, 12 entre 2 te va a salir 6. Y también de la misma manera saldría el número 11 más 3, 14 entre 2, 7, ¿no? Y también saldría el número 13 que origina el número 9, ¿no? Repito, 13 más 3 es 16 entre 2, 8, ¿no? Perdón, aquí me he olvidado de ponerle el 8, ¿no? Y el último número sería el 15, porque 15 más 3 es 18, entre 2, 9, ¿no? Entonces, estos son los valores obtenidos del conjunto U. Ahora me está indicando el conjunto D, que vendrían a ser todos los D que le pertenecen al U, pero que son pares. Entonces le pondré el 6 y el 8, porque son los únicos pares que encontré. Y de la misma manera también voy a analizar el S, que son los elementos S que le pertenecen al conjunto U, pero que S es menor o igual que 8. Pero menor o igual que 8 serían pues los números 5, 6, 7 y como me dice menor o igual, máximo hasta el 8. Bueno, entonces me está pidiendo número de elementos de D para terminar, ¿no? Número de elementos de D, que en total son 2. ¿No? Número de elementos de S, que son 4, ¿no? Y me piden la sumatoria, ¿no? Número de elementos de D más número de elementos de S. La respuesta es 6. Bien, y con estos ejemplos tú vas a poder realizar los ejercicios que se te ha asignado de tarea, ¿ya? Que te vaya muy bien y nos encontramos en la siguiente oportunidad, la siguiente sesión.